Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, Blanca Graciela Pintos, soy licenciada en enfermería y me desempeño en el servicio de gripe A. Para hablar un poquito de gripe A, vamos a hacer un antecedente histórico de la pandemia de la influenza en el siglo XX. La aparición del siglo XX de nuevo subtipo de virus de gripe causó 3 grandes pandemias, a las cuales se extendieron por todo el mundo antes que transcurriera el año de haber sido detectadas. Tenemos la pandemia de la gripe española, provocó mayor cantidad de muerte por gripe, que se conoce entre 40 y 50 millones en 2 oleadas. Muchas personas murieron durante los primeros días después de infectarse, mientras que otras fallecieron posteriormente. Como consecuencia de complicaciones, 50% de los muertos eran adultos jóvenes y sanos. Los virus de la gripe A, H1N1, aún hoy circulan días después de su reintroducción en la población humana de la década del 70. Siguiente, por favor. Luego tenemos la pandemia de la gripe asiática H2N2, donde fallecieron entre 1 y 4 millones de personas. En el año 1968 al 70 tenemos la pandemia de la gripe asiática de Hong Kong, H3N2, donde murieron más de 100.000 personas. Siguiente. Acá tenemos la pandemia del siglo XXI, que es la gripe porcina tipo A, H1N1, donde tenemos la triada del virus. Tenemos una cepa de gripe humana con una cepa de la gripe aviaria, donde se combina con la gripe porcina. Luego esa es transmitida al hombre por las vías aéreas y el hombre transmite, ahí está la transmisión de persona a persona por las vías respiratorias. Es dejar en claro que no era que se contagiaba el ser humano por estar con cerdos o por comer carnes de cerdo en mal estado. Siguiente, por favor. Los primeros casos en el año 2009, este virus se detectó por primera vez en seres humanos en abril del 2009 en los Estados Unidos. Otros países incluidos eran México y Canadá. Hacia fines del mes de abril, la diseminación de transmisión de persona a persona llevó a la Organización Mundial a la alerta de pandemia en diferentes fases. Tenemos la fase 1, que empezaba en Estados Unidos, luego fue fase 2, fase 3, así como México, Canadá, hasta que se extendió en todo el mundo, donde la OMS comunica que nos encontramos frente a la fase 6, indicando el comienzo de la pandemia de la gripe 2009, que esta se diseminó internacionalmente sin precedente. Siguiente. El modo de transmisión es de forma directa por vías aéreas, a través de la inhalación de grandes partículas respiratorias. Luego tenemos las formas indirectas por contacto con superficie o elementos contaminados con secreciones respiratorias que contiene el virus. ¿Por qué es la forma indirecta? En ocasiones los pacientes tosen o estornudan, se tapan con la mano, la boca, eso toca ya sea la mesa de luz o la silla, y uno va y toca sin querer ahí. Estoy hablando de la familia, el personal de salud debemos saber que tenemos que higienizarnos las manos antes y después de estar con un paciente. Y así viene la forma de contacto indirecto. Siguiente. Los signos y síntomas en adultos son similares a la influenza estacional, con fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos seca intensa, cefalea, inapetencia, ardor y o dolor de garganta, congestión nasal, malestar general, dolor muscular, cansancio e intenso. En niño puede haber todos estos síntomas, pero acompañado de náuseas, vómitos y diarrea, más frecuentemente que en los adultos. Los factores de riesgo se denominan factores de riesgo a todos aquellos elementos ambientales, fisiológicos, químicos o por estar expuesto incrementan la vulnerabilidad de una persona, familia o comunidad ante un evento no saludable.
Los grupos de alto riesgo. En realidad, grupo de alto riesgo somos todos, y más aún el personal de salud por estar más expuesto con el paciente. Tenemos la edad mayor de 60 años y niños menores de 5 años. Personas que padezcan enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC, asma, enfermedades cardíacas, renales, diabético e hipertenso, obesidad, inmunodeprimido y mujeres en estado gestacional. Todo el personal de salud son los más expuestos al contagio, porque somos los que más permanecemos con el paciente, no así el médico que entra o por ahí hace las indicaciones solamente. Esto quiero dejar en claro para ver después por qué le digo que el personal de salud son los más expuestos a estar. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sean vacunados todo el personal de salud, en especial enfermería. Yo soy una de esas personas que nunca me he vacunado hasta después de la pandemia de 2009, así que por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda eso. Y el Departamento de Enfermería creo que el 2013 fue muy explícito en que todos deberíamos aplicarnos. Los casos sospechosos. Toda persona que presente enfermedad respiratoria aguda con temperatura mayor a 38 grados centígrados, el riesgo es que puede pasar de una enfermedad de tipo influenza a una neumonía, y entonces es mucho más complicado. Ya la medicación no sería la misma que se da para la gripe A. Recomendaciones en casos sospechosos: se indica la vacunación en caso de no tenerla y el aislamiento en su hogar. Acá enfermería debe hacer mucho hincapié cuando los pacientes vienen, controlar que esté vacunado, y si no se le dirá que se dirija a vacunación para que se lo aplique. Se aconseja a los mayores de 61 años vacunarse con la antineumocóxica, como dije anteriormente. Siguiente. Los casos probables. Toda persona de cualquier edad que presente fiebre, tos, rinorrea, cefalea, acompañada de los siguientes síntomas: astralgia, mialgia, dolor torácico, dolor abdominal y o congestión nasal. Técnica para realizar el procedimiento del hisopado nasal. Primero se debe rotular bien los frascos. Si es un paciente ambulatorio, se debe colocar. Si no tiene clínica para internación en el momento de hisoparla, se debe rotular en el frasco nombre y apellido y un teléfono de contacto. Si es un paciente que uno ve por la clínica que debe ser internado, es diferente, porque cuando se le hace el trámite de internación ya se debe colocar el número de historia clínica y sala y cama que debe ir. Lavarse las manos antes de colocarse los guantes y luego de retirárselo. Inclinar la cabeza del paciente hacia atrás. Después vamos a ver una foto de lo que estoy leyendo. Introducir y apoyar el extremo del hisopo en la narina, girando suavemente. Al girar se debe ir introduciendo como empujando hasta la orofaringe y evitar el sangrado. Retirar el palillo e introducir en el medio de transporte, luego colocarlo en la bolsita aparte que va de transporte y enviar al laboratorio. Acá tenemos el medio de transporte que luego va a ser colocado en la bolsa de transporte y el palillo donde le decía que se debe ir ingresando en la narina hasta llegar a la orofaringe, y no se alcanza a ver ahí. Tiene un extremo donde eso debe ser cortado, o sea, uno debe agarrar de la parte del extremo que da hacia afuera para no manipular lo que va a ser introducido en la narina. Está el frasco que le dije que va a ser rotulado y se envía al laboratorio. Siguiente. Esta es la posición que debe tener el paciente. Se inclina la cabeza hacia atrás con el mentón hacia adelante, luego se introduce el hisopo girando hacia adentro, evitar el sangrado, y se toma la muestra de la mucosa y se envía al laboratorio. Casos confirmados y tratamiento. Aislamiento del paciente con el virus de la influenza. Tratamiento médico con Tamiflu, es el oseltamivir, que muchos lo saben. Acá en este hospital se ha tratado al paciente apenas se hisopaba, ya se lo medicaba para evitar un contagio y no después de las 48, 72 horas que estaba el resultado. El objetivo del tratamiento es prevenir y disminuir la evolución grave de la gripe para evitar que llegue a una neumonía.
Las medidas generales son reposo, aumenta de ingesta y líquido y aislamiento. Siguiente. Cuidado de pacientes internados. Higiene del medio que lo rodea al paciente, higiene de rutina, lavado, enjuague y desinfección, aislamiento respiratorio. El personal debe usar los elementos de barrera al ingresar a la unidad del paciente, descartando según norma una vez usado. Dejo esto en claro porque cuando entra un familiar usa otro tipo de barbijo que usa el de enfermería. El nuestro es el particulado, el 3M, que no debemos descartarlo por entrar y salir una vez, nos dura más tiempo que el barbijo común. Y restringir las visitas. Siguiente. Medida recomendada para los pacientes con influenza en general, esto tanto como internado como pacientes que van a su domicilio. Evitar acudir a lugares con aglomeraciones de personas. ¿Por qué? Porque uno cuando está en reposo le dicen no venga porque tenés que hacer reposo, aprovecha para ver a la tía, ir al teatro, tomar un colectivo e ir a hacer algún trámite. Y estos son lo que no debería hacerse. Esto evitará que otro se infecte y se disemine la enfermedad. También educar al paciente, cubrirse la boca con un pañuelo al toser, hablar, estornudar y tirar los pañuelos en bolsa descartable o en el baño. Transcurridas las 24 horas sin ningún síntoma luego del reposo, indicar volver a la vida normal. Siguiente. Acá enfermería debe hacer educación tanto al paciente, a la familia y si pudiéramos hacer a la comunidad sería bárbaro también. Mantener el aislamiento domiciliario. ¿Esto qué quiere decir? Si está en la casa, evitar que vengan familiares a verlo. Se lo digo por experiencia propia porque he pasado algo similar. Tratar de aislar a la persona que está con la gripe, lavado de manos con agua y jabón, no solo para el paciente, sino para el personal, para la familia que está en la casa también. El uso de utensilios de cocina que sea individual, usar pañuelos descartables. Al toser, taparse la boca con el ángulo interno del codo, haciendo esto, para evitar que salpiquen las gotitas de flujo. También debemos hacer mucho hincapié a la familia cuando el paciente está en su domicilio que controle la temperatura de 2 a 3 veces por día, enseñarle cuáles son los signos de alarma que debe tener, monitoreando los signos respiratorios, y si mejoran o empeoran, para que si llegaran a empeorar es que el tratamiento no fue efectivo con el Tamiflu y debe recurrir porque es probable que tenga otra enfermedad y no solo la gripe A. Acá tengo datos que me ha dado la División y Promoción del Hospital Muñiz de los casos que se atendieron en el año 2009. En este hospital se atendieron en el 2009 la cantidad de 20.045 casos de gripe A H1N1 ambulatorio. 2045, perdón. En este hospital somos 1.200 los que trabajamos, 1.200 trabajadores. De esos 1.200, 61 personas padecieron caso de ETI. 50% de eso fue personal de enfermería. Creo que esto refleja más de que enfermería es el que más está en contacto con el paciente, mientras que el 36% fue el personal médico y 14% el personal de salud según otras funciones que cumplía, ¿no? Enfermería o médico, ¿no? Tengo fuentes no muy cercanas, por eso no le voy a decir, pero que en el año 2009 fue 3 veces más la muerte que hubo en todo el mundo del personal de salud, enfermería específicamente. En el año 2013, de febrero a junio se han tomado los datos, se atendieron 368 casos de gripe y solo el 14%, o sea 52, fueron positivos. Estos 52 tanto ambulatorio como pacientes como personal de salud, ¿no? Y dio positivo para el virus AH1N1, entre los que se registraron solo el 19% de enfermeros y el 6% en personal de diferentes funciones. Gracias.